Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Martín Rosúa, ex concejal de Rosario, actualmente diputado provincial, radical del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe. Martín, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, primera pregunta, tema reforma constitucional, uno de los grandes debates que se vienen en la segunda parte del año. Presentaron en los últimos días un proyecto. ¿Cuál dirías que es el diferencial del proyecto de ustedes con respecto a los otros proyectos que se han presentado? Incluso dentro de Unidos, ¿no? A ver, si tengo que ir al diferencial, creo que lo divido en tres cuestiones distintas. Primero, tratamos de generar ciertas condiciones constitucionales que tiendan a establecer un Estado dinámico, un Estado chico, un Estado eficiente y que cumpla con sus objetivos. Por ejemplo, incorporamos una cláusula muy moderna de disciplina fiscal, es decir, un Estado que esté obligado a estabilidad tributaria. Es decir, tratamos de generar las condiciones constitucionales para tener una economía sana, hasta estableciendo indicadores máximos de tomar en función del Producto Bruto. Eso tiene que ver con lo que es un Estado moderno, un Estado eficiente. Después incorporamos, más allá de los derechos que la reforma del 94 y los tratados internacionales han incorporado, incorporamos derechos que la sociedad actual demanda: alfabetización e inclusión digital para todos. Y esta discusión que siempre hubo, que nosotros decimos que hay que vincular de manera inescindible a la educación con el mundo del trabajo. O sea, la educación y el mundo del trabajo tienen que dejar de ser dos campos totalmente separados, y la educación en la provincia de Santa Fe tiene que estar totalmente vinculado con las demandas del mundo laboral de hoy y del mundo laboral futuro. Y después, por último, incorporamos cosas que tienen que ver ya con el tinte político y con el control de quienes ejercen la función pública. Incorporamos el principio de ficha limpia, no solamente para los cargos selectivos, sino también para los cargos de la administración pública, los cargos superiores de la administración pública, y proponemos una modificación profunda del sistema de fueros de la provincia de Santa Fe, que la verdad que el sistema de fueros, en vez de ser una protección a las opiniones de los legisladores vertidas en el ejercicio de sus funciones, pasó a ser casi una cuestión de inmunidad y de impunidad a quienes pueden cometer delito en el ejercicio de sus roles de diputados y de senadores. Bueno, esto lo vamos a cambiar y proponemos asemejar los fueros con los fueros nacionales, donde vos podés investigar, podés procesar y recién tenés que pedir el desaforo para la detención. Bien. Martín, tema general, el punto que suele trabar los debates de la reforma constitucional, en general hay mayoría o hay consenso de que hay que avanzar, pero es la reelección del gobernador en ejercicio, que juró por una constitución que no lo permite. Con respecto a eso, ¿posición? Dos cuestiones. Primero, nosotros hacemos un análisis de cómo deben funcionar los mandatos, y consideramos que todos los mandatos, tanto ejecutivos como legislativos, tienen que tener una duración donde te permita una sola reelección, y una vez que tuviste una reelección se interrumpe la posibilidad de seguir continuando con ese mandato. Es decir, 2 periodos de 4 años, tanto para presidentes comunales, para intendentes, para gobernador y vice, como para senadores, diputados y concejales. Y después la discusión que vos planteás, creo que es una discusión que jurídicamente está resuelta. Desde que se jura por una constitución nueva, esa constitución pasa a ser la constitución vigente y es la constitución que va a regular el nuevo mandato. Es decir, si nosotros votáramos la posibilidad de que el gobernador pudiera ser reelegido, Maxi Puyaro tendría jurídicamente, y está validado por la Corte Suprema de la Nación, la posibilidad de ir a una reelección en el próximo mandato. Martín, pensando el proceso, ¿no? Cómo se construye la previa de la reforma. ¿Les parece que tienen que ir hacia un núcleo de coincidencias básicas con el peronismo o con otras fuerzas? ¿Cómo están imaginando ese proceso? Claro, primero creo que nosotros, que es un trabajo que se está dando en la Unión Cívica Radical, en una comisión que la preside Santiago Mascheroni, tener una oposición unificada del partido. Después, a partir de esa posición unificada, conversar con nuestros socios, con el socialismo, con el PRO, dentro de Unidos, y tener una posición unificada de los 28 legisladores de Unidos, que creo que va a ser algo que es el próximo paso. A partir de ahí, reconocer cuáles son los derechos que tenemos que incorporar, cuáles son las mejoras al funcionamiento del Estado que podemos tener, cuáles son los controles a los que ejercen la función pública que debemos hacer, y cuáles son estas cuestiones que tienen que ver con las reelecciones, con las duraciones de mandato, que nos hacen tener un Estado más sólido, más dinámico y más eficiente. Y a partir de ahí me parece que sería muy interesante tener un núcleo de coincidencias básicas que ya condicione a la futura convención constituyente, para que la Constitución no termine siendo algo imprevisible, sino que vaya sobre las bases de un gran acuerdo mayoritario de cómo los santafesinos queremos estructurar nuestra vida pública en el futuro. También con respecto a esto, la posibilidad de que se vote con una boleta única diferente, paso o no paso para nosotros creemos que tenemos que tener un sistema que represente a la misma conformación de la legislatura, es decir, 50 convencionales que se elijan por distrito único y 19 convencionales que se elijan, uno por cada departamento, pero después no hay que hay que escaparle a la tendencia de obtener beneficios electorales con esta situación. Acá lo que hay que tener en claro, que es lo importante, es reformar la Constitución. Es del año 62, lleva
a más de 60 años, actualizarla y permitir un Estado más moderno, con reconocimiento de derechos nuevos que la sociedad actual les demanda y que los ciudadanos nos pide. Entonces, en esa cuestión creo que no habría que innovar demasiado, seguir cumpliendo como fue hasta ahora, que las elecciones locales tengan su propia boleta única, que las elecciones de convencionales constituyentes tengan su propia boleta única, que sean elecciones que se realicen el mismo día y a partir de ahí, bueno, entrar en un proceso de reforma que muchos años se fue frustrado y que hoy lo vemos tan cerca. Justamente sobre eso, parece que hoy más que nunca hay las mejores condiciones políticas para hacerlo, sí, en términos de cómo está conformada la legislatura y porque lo impulsa el Poder Ejecutivo, parece en un contexto como de impugnación de la sociedad hacia la política, ¿no? Absolutamente. Hay como un riesgo de que la sociedad vea que esto que es una reforma de la política para la política. Es muy importante que esta reforma no sea una reforma de la política para la política. Por eso nosotros decimos que el eje no está en la reelección del gobernador, nosotros decimos que el eje no está en la duración de los mandatos, nosotros tenemos que ver el eje en cómo se controla el Estado, cómo logramos un Estado más eficiente y cómo logramos reconocer e incorporar derechos modernos que la sociedad actual demanda y que la Constitución nuestra no tenía registrado porque es, como te decía antes, desde hace más de 60 años, donde la realidad que se legislaba es otra. Cuando la realidad social va cambiando, la norma se tiene que adaptar. Y la verdad que si bien estamos en un momento de cuestionamiento hacia la política, también estamos en un cuestionamiento donde la sociedad está demandando resultados inmediatos. Y nosotros hay cosas que las necesitamos. Rosario necesita autonomía municipal. No puede ser que nosotros cuando estemos legislando cuestiones en la legislatura, estamos legislando para un departamento del norte que quizás tiene 30.000 habitantes con una realidad donde su problema es la cuestión de la economía regional y al mismo tiempo estamos legislando para Rosario, donde quizás hay que modificar las cuestiones del procedimiento penal o las cuestiones que tienen que ver con la intervención de la policía, porque el conflicto es la inseguridad. A ver, tenemos que darnos un instrumento normativo mucho más moderno que pueda satisfacer las respuestas legislativas a todas estas realidades diferentes. Martín, otro de los grandes debates que se viene, inclusive es anterior al debate de la reforma constitucional, es la reforma previsional. La comisión envió ya el informe al Poder Ejecutivo. ¿Cómo te imaginas ese debate en la legislatura? Tema sensible, en el que muchas veces los gobiernos suelen entramparse a la hora de que avancemos porque hay muchos intereses en juego, ¿no? Creo que es un tema y percibo que es un tema que viene con niveles altos de consenso, sobre todo porque todos entendimos, primero, que la realidad actual es muy diferente a la realidad con la cual se legisló todo esto hace más de 20 años, o sea que se necesitaba una modificación. Y segundo, porque la salud fiscal de la provincia depende del déficit de la caja previsional, entonces hay decisiones que hay que tomarlas. Hubo un documento que firmaron la gran mayoría de los partidos que tienen representación parlamentaria y todos van en el mismo sentido, que hay una reforma que necesitamos hacer, que vamos a necesitar un poco más de aporte de cada uno de los sectores y que esto nos va a permitir seguir manteniendo una caja que esté saneada, que no le genere un déficit a la provincia, que la provincia esos fondos que hoy destina al déficit de la caja los pueda destinar a escuelas, los pueda destinar a rutas, los pueda destinar a seguridad y al mismo tiempo protegerle los derechos a nuestros jubilados. Martín, buena parte prácticamente de toda la agenda legislativa de toda esta primera parte de nueva legislatura y de Gobierno Unido tuvo que ver con la cuestión de la seguridad, la justicia. Bueno, algunos dirán, el gobierno plantea eso, ¿no? Que hay una correlación fuerte entre estas nuevas normas y la baja del delito. ¿Cómo analizás este periodo y sobre todo cómo se vincula con los resultados que se están empezando a ver en este tema? Yo creo que hubo una lectura muy acertada del gobierno provincial cuando asume, de volver a poner al Estado provincial en el centro del ring del combate al delito. El gobierno provincial tomó un montón de medidas en cuanto a lo ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, que tenían que ver con intervenir las cárceles, con atacar a las principales cabezas de cada una de las bandas que ordenaban el delito desde las cárceles, a atacar a través del microtráfico a quienes estaban vinculados al tráfico de drogas en la ciudad de Rosario, ir contra la ruta del dinero del narco, y a todo esto había que darle un andamiaje jurídico. Y la verdad que el trabajo que se hizo en la legislatura fue enorme. Sancionamos la ley de emergencia en seguridad, sancionamos la primera ley de inteligencia provincial, sancionamos la ley de narcomenudeo, sancionamos una ley de ejecución de la pena que tenía que ver con, como te decía antes, con ir contra los jefes de las bandas narco. A ver, sancionamos todo un andamiaje jurídico que le pudo dar sustento a lo que el Ejecutivo venía haciendo. Entonces, la decisión política del Ejecutivo, con el andamiaje jurídico que le dio la legislatura, con casi todos los partidos políticos incorporados en este compromiso, tienen como resultado una baja notable en los indicadores del delito, principalmente en el más importante que tiene que ver con los homicidios cada 100.000 habitantes, que hoy está
prácticamente menos de la mitad de lo que era el año pasado. Martín, también en el marco de esta pelea del gobierno contra la violencia, hay un capítulo importante que tiene que ver con la reforma judicial o determinadas iniciativas, digo, desde la Corte para abajo. La semana pasada hubo una discusión más del microclima de la política con respecto a los pliegos para la nueva Cámara de Ejecución Penal, pero como parte de un debate más general sobre el tema de la justicia. Digo, ¿qué le dirías a esas voces, sobre todo de la oposición, que vienen planteando que el gobierno quiere construir una especie de justicia a su imagen y semejanza? No veo esa intención. Si tomo el caso de la Cámara de Ejecución Penal, digo, el gobierno detectó que el problema principal de la violencia en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, eran bandas narcocriminales cuyos jefes mandaban a delinquir desde las cárceles. Intervino desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Seguridad, del Servicio Penitenciario. Nos enviaron a nosotros la ley de ejecución penal, votamos la ley de ejecución penal y creamos una cámara que va a ser la que va a regular toda esta cuestión y la que va a responder a los habeas corpus que se presenten. Me parece bastante razonable que el Estado, que está yendo en esta decisión tan significativa contra el delito y contra el delito organizado, tenga la posibilidad de presentar y proponer funcionarios o jueces en esos lugares que tengan la misma alineamiento ideológico de lo que el gobierno está haciendo. La verdad que yo lo saludo a eso. Martín, te pregunto por el año que viene, año electoral. Digo, hay todo un planteo sobre, digamos, con respecto a cómo se está organizando la Libertad Avanza, que está intentando hacer su estructura nacional. En Santa Fe, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo o van hacia una competencia en las elecciones? Por ahora no veo que haya charlas en ese sentido, no descarto que eso pudiera suceder, pero creo que lo que nosotros tenemos que hacer es consolidar el gobierno de Unidos, que viene dando buenos resultados, consolidar esa construcción política, no solamente como construcción de gestión, sino como construcción política, y seguramente poder tenerla bien aceitada para las elecciones locales del año que viene, donde creo que lo que se va a plebiscitar no va a ser el conflicto nacional, sino que se va a plebiscitar una gestión local que, como te digo, viene con un muy buen impacto en la mirada de la gente. Vos también, bueno, sos rosarino, has hecho históricamente tu trayectoria política acá. ¿Cómo estás viendo la situación de Rosario? Creo que Rosario es una ciudad con un potencial enorme, pero que necesita de manera urgente la autonomía. Mira, ayer veía, por ejemplo, los debates en torno a los grandes conflictos de Rosario y todos tienen que ver con la falta de autonomía y la falta de federalismo fiscal. La nación no te manda los fondos de transporte, no tenés la capacidad para tener policía propio, no tenés la capacidad financiera para poder hacer obra pública de manera autónoma. Entonces creo que nosotros tenemos que atacar dos temas centrales si queremos que Rosario vuelva a despegar, y tiene que ver con las postergaciones de los fondos nacionales en función de la falta de federalismo fiscal, que es algo que nuestros legisladores tienen que reclamar en el Congreso de la Nación, y una urgente sanción en esta reforma de la Constitución Provincial de la Autonomía para que Rosario pueda tener sus propias reglas, y de esa manera creo que Rosario va a despegar porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Tiene un sector productivo muy dinámico, tiene un sector productivo muy emprendedor, tiene una vinculación entre gente que emprende y educación pública que la verdad que es un potencial que desde lo productivo es gigantesco. ¿Le falta al radicalismo en el Congreso un poquito más de fuerza para reclamar por los fondos? Sí, totalmente. Falta más federalismo, y el radicalismo siempre fue un representante del interior, de los sectores medios y de las cuestiones federales. Todos los que no gobiernan reclaman federalismo. Cuando les toca gobernar, les gusta sentarse arriba de la caja y tener una mirada porteñocéntrica. Bueno, el radicalismo, con la representación y la inserción que tiene en el interior del país, tiene que ser un representante de estas voces. Mira, el otro día veía tweets de Graciela Ocaña, de Martín Lustó, de representantes de distintas fuerzas políticas, todas que viven en Capital Federal, en Cava, reclamándole al gobierno de Milei que si le sacaban los subsidios al transporte iban a terminar pagando 600, 700 pesos el boleto. Nosotros hace mucho tiempo que lo estamos pagando más de 900 pesos. Bueno, esa mirada porteñocéntrica en algún momento hay que salir a discutirla y empezar a plantear un país que se desarrolle en toda su extensión. Bueno, en ese sentido creo que es interesante la figura del Rigui. Si podemos lograr grandes inversiones en distintos lugares del país, vamos a terminar de romper un poco con eso del país hidrocéfalo, con la cabeza concentrada en Capital Federal y el interior pobre y sin desarrollo. Martín, gracias por venir a Mesas Testigo. Muchas gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesas Testigo.